Seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Una orquesta refugiada en un sótano, en un futuro distópico, sobrevive componiendo hits mientras piensa. ¿Y de esta cómo salimos? Bajo Tierra, 50 músicos en escena. Viernes 21:30 en el Galpón de Catalinas. Entradas en www.catalinasur.com.ar. Bajo Tierra, una nueva producción del grupo de teatro Catalinas Sur. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Con Ojos de Pájaro, un espectáculo de títeres para toda la familia del grupo de teatro Catalinas Sur. Te esperamos todos los domingos a las 16 para disfrutar de las aventuras de José y sus amigos. ¿Dónde? En el Galpón de Catalinas. Entradas a la gorra. Reservas por www.catalinasur.com.ar. www.radiografica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Tardes, 11 de agosto del 2025, programa número 11 de Lauratistas. Aquí estamos junto a Ximena Ratón y Facundo Lugo, que conducen junto conmigo este programa. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia, como siempre, y antes de arrancar les pedimos que apoyen el programa de la Alameda compartiendo este link, dándole like a la transmisión y mirándolo en vivo por YouTube. Bueno, como de costumbre, el programa semanal de la Alameda aborda los temas más importantes que consideramos nacionales e internacionales que van a ocurrir esta semana. Uno de ellos tiene que ver con el domingo próximo. Hay elecciones en Bolivia, elecciones que vienen muy complicadas para el movimiento al socialismo, que lamentablemente está fracturado entre tres sectores: el que representa a Arce, el que representa a Evo Morales y el que representa al jefe Andrónico, al jefe parlamentario. Mientras tanto se presentan dos fórmulas de derecha, una con una especie de neo-Milei, digamos, que es el de la lista de Doria, y la otra es la de Tuto Quiroga, un histórico ultraderechista, que compiten palmo a palmo por los primeros lugares. Ninguno sacaría más del 50% de los votos, con lo cual vamos a un escenario de balotaje, pero la pregunta del millón es, bueno, ¿qué tipo de balotaje? Un balotaje entre dos fuerzas de derecha que significaría un grave retroceso en Bolivia, inclusive con repercusión negativa sobre la patria grande, o un balotaje entre una fuerza de derecha y alguna de las fuerzas que se presentan de lo que antiguamente aparecía unificado como movimiento al socialismo. Este es un poco la incógnita que queremos consultar con la entrevistada de hoy, que es Calista Segovia, comunicadora social, promotora en la erradicación de violencia de género, con trabajo en Bermejo, en Bolivia,
y que obviamente pertenece hace mucho tiempo a las filas del movimiento al Se socialismo. está por conectar Calixto. Ahora estamos tratando de establecer la conexión, pero bueno, básicamente decirles que esta elección se da en un contexto de inflación más alta, la más alta en décadas, con un debilitamiento de las reservas y una brecha cambiaria cada vez más alta, con un voto bolsillo, con mucha campaña fake news hecha por parte de la ultraderecha, obviamente tratando de estimular el voto a Doria Medina, que aparece como este candidato neo-Milei, digamos, en Bolivia. Y además, Gustavo, con una interna muy importante, ¿no? Al interior del movimiento popular. Sí, con una interna que no se pudo resolver, que terminó con acusaciones cruzadas, que terminó realmente en una sangría importante de lo que fue un movimiento histórico que transformó estructuralmente a Bolivia. De hecho, Evo llamó de alguna manera a impugnar el voto. Arce quedó bastante debilitado y Andrónico emerge de alguna manera de las filas parlamentarias del movimiento al socialismo. Y bueno, por el momento las encuestas son bastante disímiles. Algunas plantean que las dos listas de derecha son las que van a competir en el balotaje, lo cual sería trágico para Bolivia. Otras dicen que existe alguna chance de que alguna de las listas que se presenta al movimiento al socialismo puede ingresar al balotaje, pero bueno, esto es todavía un asunto que se dirimirá el próximo domingo. Hubo una reunión de fiscales que organizó el consulado en la sede de la Alameda, en Parque Avellaneda. Allí tomamos conocimiento de los pormenores de alguna manera de la elección, donde el voto migrante ha sido muy escaso, digamos, en el último tiempo, y por lo tanto hay una convocatoria a tratar de reforzarlo. No sé si ya estamos en comunicación con... No, algún problema estaría teniendo, supongo yo, de conexión. Bueno, muy bien. Lamentablemente. El otro tema que vamos a abordar tiene que ver concretamente con los sucesos que ocurrieron en Gaza, en Palestina, este fin de semana, que siguen acrecentando y siguen avergonzando al mundo, con un genocidio que evidentemente no tiene piedad ni misericordia de nada ni de nadie. Concretamente este fin de semana, fue asesinado un exjugador de la selección palestina muy conocido, Suleiman Obeid, apodado como el Pelé palestino. Fue abatido por fuego israelí mientras hacía una fila para recibir ayuda humanitaria. Fue recordado y saludado por la UEFA, pero no se mencionó las circunstancias en la que fue asesinado concretamente. Y frente a eso hubo un jugador muy importante, muy conocido en la Champions League, Mohamed Salah, que cuestionó públicamente a la UEFA por no decir dónde, quiénes y cuándo asesinaron concretamente a Al-Obeid. También un ataque aéreo que se desarrolló este domingo en una tienda cercana al hospital de Al-Shifa en Gaza, dejó a 5 periodistas de Al Jazeera muertos, incluido el reconocido corresponsal Ana Al-Sharif, de 28 años, acompañado por camarógrafos y asistentes. Esto generó, o profundizó, mejor dicho, el escándalo internacional respecto al exterminio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu en Gaza, y también tuvimos una marcha importante en Buenos Aires, digamos, en repudio, digamos, a este genocidio, pidiendo, obviamente, por la autonomía de Palestina, por la defensa de los civiles que están siendo masacrados por el gobierno de Netanyahu. Y mientras tanto, en la Argentina hay una polémica respecto a la presunta posible visita de Netanyahu, invitado por Javier Milei, que tiene una orden de arresto, claro, Netanyahu, por parte de la Corte Penal Internacional por los crímenes concretamente en Palestina. Vamos a entrevistar hoy. Ahora vamos a intentar conectar con la compañera, sí. Sí. Vamos a entrevistar hoy a Gianna Roscoliesi, que pertenece a la plataforma de PIA Global, que es una plataforma que se dedica a temas internacionales. Es una especialista en el Medio Oriente y es la responsable del área Asia Occidental, mal llamada en realidad Medio Oriente. En minutos vamos a tener comunicación con Gianna.
También estamos tratando de tener la comunicación con Calista, en cuanto podamos. Por el Sí, tema. tenía muchos problemas de señal en la zona, así que me imagino que debe ser por eso. Bien. Y anticipo, mientras tanto, otros temas que vamos a tocar en el transcurso del programa. Esta semana comenzó un plan de lucha de universidades, después Facundo va a explicar los pormenores de ese plan de lucha. También hay un avance significativo de planes extractivistas sobre la minería en San Juan, y sobre ese tema Ximena luego se va a explayar. Y también obviamente vamos a hablar de la escandalosa cadena nacional del presidente Milei el viernes a la noche, en la cual de alguna manera lanzó advertencias y amenazas al Congreso, y si Dios quiere tendremos algún entrevistado del Congreso Nacional que también nos va a dar precisiones al respecto. Entonces, volviendo a los dos bloques internacionales, el primero Bolivia, tenemos elecciones el domingo, elecciones que definen la suerte de alguna manera de ese país, y que pueden tener un importante impacto sobre el resto de Latinoamérica, y tenemos también una profundización siniestra del genocidio en Gaza, donde cada vez más países se pronuncian en repudio al mismo, donde las advertencias de Naciones Unidas, de la Redactora de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional son cada vez más grandes, lo mismo que la Asociación de Periodistas, y ahora el tema ha tomado mucho mayor relieve a nivel del público global a partir del asesinato del futbolista más conocido que había en Palestina, de la declaración que sacó la UEFA, de la posición que tomó Salah, que es uno de los jugadores más importantes de la Champions League, y bueno, con un Netanyahu además diciendo que, bueno, para terminar la guerra la ocupación va a ser total, ¿no? Como directamente blanqueando el estado de genocidio en el que está hoy sumido el pueblo palestino. Sí, absolutamente. Por eso estamos, como decíamos, en comunicación con Gianna Roschiolesi, no sé si lo mencioné bien, que es periodista, analista internacional, miembro del equipo PIA Global y responsable del área Asia Occidental. ¿Cómo estás, Gianna? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, queríamos conocer tu análisis respecto a cómo involuciona el genocidio en Gaza a partir del asesinato a los periodistas de Al Jazeera y del jugador de fútbol más conocido de la selección palestina, y cómo ves cómo continúa, digamos, este genocidio y qué se puede hacer para evitarlo. Sí, bueno, quizás es importante tener en cuenta que toda repercusión internacional, en tanto en los medios como en el boca en boca, es totalmente importante en este momento. Hay que pensar que el Estado israelí incluso piensa que dejar entrar ayuda internacional es una forma de visibilizar lo que está pasando, entonces incluso intentan que no pase eso para que no se reconozca, para que no se viralice, para que no se vean los medios. Pero sin embargo ellos hacen múltiples acciones como estas que estás mencionando. Ayer asesinaron a 5 periodistas del medio Al Jazeera. Ellos estaban en una tienda, en una carpa, al lado de un hospital de Gaza, porque ahí podían conseguir internet para trabajar, y con un ataque totalmente pensado y planeado hacia ellos, bombardearon la carpa y bueno, y fueron asesinados. Uno de los periodistas, que es un periodista muy reconocido, que se llama Al-Sharif, que trabaja en Al Jazeera, que él nació en Palestina, en un campo de refugiados, hace tiempo que es observado y hostigado por el Estado israelí, e incluso se había pedido que él esté acompañado, que él esté un poco más resguardado, porque se lo estaba acusando de ser miembro de Hamas. Pero bueno, el ejército israelí decidió asesinarlos, y bueno, eso obviamente repercute, tanto como a los demás. Hay más de 200 periodistas, casi 270 periodistas ya asesinados en lo que va de la guerra. Todo esto dentro de, desde el 2023 hasta hoy, ¿no? Antes también ya han asesinado a otros periodistas, como hemos conocido la historia de Sherin. Esto constantemente se habla, pero bueno, lo que pasa un poco es que la repercusión termina siendo, bueno, un conocimiento o un reconocimiento, como se ha hecho, por ejemplo, al Estado palestino, pero la cosa sigue quedando muy frenada. Y yo creo que ese es el tema de hoy, ¿no? Que
que por más que haya muchas repercusiones, muchos reconocimientos a lo que es el Estado palestino, a la causa, aunque haya apoyo en cuanto a ayuda humanitaria, que es bastante poca, los estados, las naciones más importantes, es lo único que están haciendo, pronunciarse. Pero hoy necesitamos una acción Claro. definitiva y una acción que ponga en marcha un proceso de finalización de la guerra. Y te hago dos preguntas. ¿Cómo es el clima interno dentro de Israel respecto a su propio gobierno en relación a este genocidio? ¿Y cuáles son las contradicciones secundarias que tienen el gobierno de Estados Unidos y el de Israel? Y digo secundarias porque en las primarias evidentemente son aliados estratégicos. Sí, bueno, Israel, por ejemplo, que estabas comentando recién, el plan que anunció el jueves de ocupación de Gaza, que a ver, esto es prácticamente lo que él anunció el jueves, es lo que ya viene haciendo, pero ahora esto está oficializado en un trámite, ¿no? En una nota, en un documento, y es una de las primeras veces que creo que sería la primera vez en lo que esto está así testificado y justificado. En este plan de anexión de Gaza, lo que él dice es que lo que quiere es controlar la gobernación de Gaza a través, entre muchas comillas, de una representación gubernamental que no va a ser israelí, pero claramente lo va a ser, o en todo caso, si no, será estadounidense. Este plan de anexión que él propone fue mismo negado o cuestionado por el jefe del Estado Mayor, que sería el jefe del ejército israelí, quien estaba proponiendo que eso sería contraproducente para los rehenes israelíes que tiene Hamas, y también para su mismo ejército, que en este momento no está preparado para avasallar toda la franja y entrar a los campos de refugiados donde vive muchísima gente, para desplazarla hacia el sur. Entonces, a partir de ahí ya el mismo ejército no está de acuerdo con el plan que propone el gobierno. Después, bueno, el gobierno de Netanyahu en este momento es un constante hostigamiento entre partes. Netanyahu citó a la jefa del Poder Judicial de su país, la destituyó, que es algo eso totalmente anticonstitucional, pero porque ella lo estaba siguiendo en cuestiones penales procesos penales que estaba llevando a cabo Netanyahu en cuanto a ciertas cuestiones raras que estaba llevando adelante su gobierno. Sí. Y bueno, y además tenemos toda la población israelí, en la que, bueno, hay bastantes opiniones alternas, pero la verdad es que ya hay muchos movimientos de derechos humanos, muchos actrices, actores, movimientos artísticos que se están empezando a pronunciar, no únicamente con manifestaciones, sino también con documentos, con publicaciones, con videos, pidiéndole al mismo gobierno que el cese de la guerra, y además de la familia de todos los rehenes israelíes que aún continúan en el territorio palestino bajo el control de Hamas, y también les piden acciones que no perjudiquen a los rehenes que aún tienen y que puedan ser liberados. Bueno, Gianna, te agradecemos mucho por este panorama muy claro, toda voz que sirva ahora para multiplicar el repudio al genocidio y que genere un consenso para que esto definitivamente retrocedan y terminen, digamos, con este exterminio que está llevando adelante el gobierno de Netanyahu. Es un paso adelante, así que te volveremos a entrevistar en los próximos días. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Mucho gusto, gracias por el espacio, y así es, seguiremos hablando de Palestina hasta que sea libre. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con Laudatistas y hasta que logremos establecer la comunicación con la compañera de Bolivia, seguimos con el siguiente tema. Tengo entendido que esta semana ha comenzado hoy un paro de universidades, ¿no, Facundo? Bueno, así es, yendo al plano nacional y disculpando mi voz, estoy un poco afónico, pero bueno, desde esa primera marcha universitaria que tuvo la gestión del presidente Milei, que fue una de las 2-3 marchas junto con la antifascista y la de que reunió a la demanda de los médicos, fue una de las 2-3, digamos, más importantes en términos de convocatoria y de efecto que tuvo en la población.
y efectivamente esta semana se inicia un plan de lucha que va a finalizar, a su vez va a desembocar en una tercera en realidad marcha universitaria federal, pero en el día de hoy, a partir de hoy hasta el lunes 18, va a haber un cese total de actividades, y a partir del 18 van a ser paros de tipo rotativos. Esta semana, a partir de hoy lunes, mientras nosotros estamos en la radio, ya hay varias casas de estudios. Ahí estaba la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Rosario, la UTN, que ya están con un paro total convocado por los distintos sindicatos que agrupan no solo a docentes, sino también a no docentes y obviamente también a estudiantes. Tenemos a la compañera de... Sí, estamos en comunicación con Daniel Ricci, secretario general de la Federación Argentina de Docentes Universitarios. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. Aquí estamos en el programa de la Alameda, Laudatista, que se transmite por Radiográfica. Recién Facundo estaba comentando un poco las características del plan de lucha, lo que ha salido en los medios de información. Quisiéramos saber o interiorizarnos un poco más respecto a, cuáles son los reclamos, cuál es la situación salarial de los docentes y, ¿qué aspiran con este plan de lucha? Sí, Gustavo, mira, hoy estamos en un paro de no inicio del segundo cuatrimestre por 24 horas, que es prácticamente total en todas las universidades públicas del país, y después de esto vamos a tener 2 semanas de visibilización del conflicto universitario, en el cual mostramos la cruel realidad que estamos teniendo a nivel salarial. El año pasado perdimos más de 40 puntos frente a la inflación, y este año, con aumentos salariales del 1% por mes, estamos perdiendo más de 1% todos los meses, con lo cual hoy tenemos el salario más bajo medido en dólares de Latinoamérica y el más bajo en los 40 años de democracia. A los salarios se suma también el de financiamiento en el presupuesto para las universidades, en becas para los estudiantes, paralización de las obras, y mucho peor todavía la situación de ciencia y técnica, con la cual la universidad pública está atravesando el peor momento en estos 40 años de democracia al día de hoy. Y te hago una pregunta. Tengo entendido que los que tienen dedicación exclusiva no pueden tener otro trabajo. ¿Cómo hacen con un 40% de pérdida de poder adquisitivo? ¿Hay mucha renuncia y cargos vacantes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, lo que se está viendo es que los docentes universitarios, por un lado, están buscando otros trabajos, llámese lo que pueden tener una profesión como abogados, contadores, médicos, trabajan en otra cosa, y también están tomando horas en los secundarios que dependen de las provincias, que tienen un salario un poco mayor, y también, como se veía en la década del 90, que se hablaba de la fuga de cerebros, que los docentes investigadores iban a los países del primer mundo, hoy esa fuga se está dando también a los países de vecinos, porque tienen salarios superiores a los nuestros, con lo cual de seguir esta situación realmente va a ser muy difícil recuperar el sistema universitario y todo lo que se está perdiendo en estos momentos. ¿Y qué respuesta tienen cuando ustedes hacen estos planteos a las autoridades de educación respecto a la caída estrepitosa de poder adquisitivo, el peligro de que las cátedras se queden sin docentes? ¿Qué respuesta hay de parte del gobierno? Bueno, la respuesta del gobierno es más ajuste, más motosierra, y como tiene esta crueldad el sistema universitario, es la misma que tiene con los jubilados, la misma que tiene con los discapacitados, con los médicos del Garrahan, con los profesionales del INTA, del INTE, y así sigue la lista, ¿no? Vemos un país con una política de ajuste, donde más del 90% de los argentinos se sienten perjudicados, mientras lo que hace el gobierno es bajarle las retenciones a la minería y a los ojeros de la rural. Por eso nosotros la verdad que lo que hacemos es enfrentar en la calle este modelo de ajuste de este gobierno, y ahora hemos ido a pedir respuestas al Congreso. Ya tenemos una ley de financiamiento universitario que plantea la recuperación de lo que se perdió desde que Milei es presidente por la inflación. Tiene media sanción en diputados, y ahora estamos pidiendo que a la brevedad sea aprobado por el Senado y que los representantes de las provincias y del pueblo argentino
que estén a la altura de las circunstancias para defender nuestras universidades públicas. Y tengo entendido que están preparando una marcha federal como culminación o como salto de calidad en este plan de lucha que empieza con los paros universitarios, ¿no es así? Que ¿para cuándo está programada? ¿Cómo la piensan hacer? No, ahora vamos a ver los tiempos parlamentarios, esperamos que a la brevedad la ley sea aprobada en el Senado. Ahí el presidente ya dijo que lo iba a vetar, es un presidente que se maneja con decretos y con vetos, con lo cual está al borde de lo que sería la democracia. Y bueno, si efectivamente se produce ese veto, vamos a hacer una marcha nacional para rechazar ese veto y a su vez pedir al Congreso que insista con la ley y que rechace el veto. Y lo último, tengo entendido que está a cargo del gobierno en las políticas universitarias el hijo de Gallego Álvarez, ¿correcto? Es correcto, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver, digamos, el pensamiento de Gallego Álvarez con lo que hace el hijo? Porque realmente ha salido totalmente opuesto. Tendrías que preguntárselo a él qué hace ahí, pero bueno, la verdad que este gobierno, lo que vemos que en tanto lo de Alejandro con Álvarez como de todos los funcionarios públicos, una absoluta insensibilidad a lo que está pasando, a lo que están sufriendo todos los argentinos. La verdad que lo que vemos es un deterioro de la universidad, de la educación en general y de todo lo público, ¿no? Y este superávit fiscal que tanto festejan se logra con la crueldad y con el ajuste, no sobre la casta, porque además de Alejandro, bueno, está Scioli, Patricia Bullrich, sí, claro. ¿no? Caputo, que fueron funcionarios de todos los gobiernos. Franco mismo era del gobierno anterior. Franco mismo, claro, tenés toda la casta que vivieron durante muchísimos años, como dicen ellos, del Estado, mientras lo que hay es un ajuste para los trabajadores, para los que hacen un esfuerzo por ser cada día mejores docentes o por los científicos. Claro. Y los estudiantes están apoyando, supongo, este plan de lucha. Sí, sí, la verdad que ahora nos sentimos acompañados, pero no solo, Gustavo, por los estudiantes, nos sentimos acompañados por todo el pueblo argentino que defiende la universidad pública, como lo hizo en las 2 marchas del año pasado, entendiendo que es la principal institución de igualación y de ascenso social, no solo individual, sino también colectivo. Exactamente, es la única posibilidad que tiene alguien de origen humilde de poder de alguna manera ascender socialmente. La universidad pública, que siempre fue orgullo de Argentina y que bueno, es un nervio sensible a través del cual el pueblo ha reaccionado. Creo que la primera manifestación masiva contra el gobierno de Milei fue justamente en defensa de la universidad pública y esperemos que así siga siendo en acompañamiento al plan de lucha que están llevando adelante. Te agradecemos mucho, Daniel, y estamos a total disposición para cualquier cosa que necesiten. Gracias, Gustavo, el agradecimiento es nuestro con ustedes. Hasta luego. Hemos hablado con Daniel Ricci, el compañero es secretario general de FADUM, que es la federación que reúne a los docentes universitarios. Qué programita intenso, ¿eh? Lamentablemente la compañera Calixta de Bolivia evidentemente está con un problema de conexión ahí en Bermejo muy importante. Ojalá antes que termine el programa podamos dar con ella. Bueno, no sé si vamos a una pausa o seguimos con el siguiente bloque. Vamos a tratar de seguir, porque Bien. hoy estamos como locos. Bueno, una de las cuestiones que planteó Daniel, justamente Daniel Ricci, es que mientras hay dinero para bajarle impuestos a la minería que desarrolla extractivismo, se financian las universidades, se financian los programas para discapacidad, se financian los jubilados, y justamente de los beneficios que tiene la minería, el extractivismo, y particularmente los movimientos mineros o megamineros que están ocurriendo en la provincia de San Juan. Hoy tenemos también posiblemente un entrevistado, y Sime nos va a anticipar un poco de qué se trata el tema. Sí, como vos bien decías, pasa algo ya de tan loco, es doloroso, ¿no? Porque mientras el presidente por cadena nacional le dice a los jubilados y a los discapacitados que si les da un aumento miserable, eso va a producir un genocidio en los jóvenes futuros, acaba de firmar en el mismo acto, en un segundo, una disposición que reduce a cero las retenciones mineras. Retenciones que yo odio el nombre retenciones porque es un relato de patronal, son derechos de exportación, es decir, es
un mínimo canon que el pueblo argentino le cobra a los emprendimientos privados por llevárselo nuestro para beneficio de ellos. Bueno, el presidente la acaba de disminuir a 0, es decir, todo lo que exporten las mineras y se la queden afuera no va a dejar ningún canon en este país. Y esto, una de las razones es, en principio, las que esboza el gobierno, el intento de consolidar, entre otros proyectos, un proyecto minero en San Juan, vía Rigi, llamado Proyecto Vicuña. Es un proyecto que quieren llevar adelante dos empresas, dos de las más grandes empresas de explotación minera del mundo. Es un proyecto que sumaría varias explotaciones que hoy se están estudiando, ya están haciendo sus estudios de impacto, que como siempre sabemos van de la mano con con buscar el consenso social. Según la empresa y el gobierno sanjuanino, esto va a ser extraordinario en puestos de trabajo, en desarrollo. Según la empresa van a cuidar el agua como locos, pero para saber si esto efectivamente va a ser así, también queremos tener la mirada de un especialista en el tema y un compañero militante de causas ambientales y de política energética. Lo tenemos en línea, el compañero sanjuanino Ramón Gómez Mederos. ¿Cómo estás, Ramón? Sí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué nos podés contar sobre estos nuevos proyectos de explotación de cobre? Son dos proyectos, que es Filo del Sol y José María. Son para mí los dos más importantes y los dos más significativos en términos de cómo funcionan las empresas a escala global, porque son empresas que tienen, una es Lundin y la otra es BHP. Para mí el mejor nombre que le pusieron a BHP, porque esa empresa significa colina rota. Es una, o sea, es bastante explícito. Prácticamente lo que se llama el open peak, que es como la apertura del pico de la montaña, que después queda en on peak, que es como para abajo, digamos. Vos haces como un triángulo, para decirte cómo es, para arriba y después queda para abajo. Una cosa, un desastre. Esas dos empresas son las que tienen dos proyectos muy avanzados, que es Filo del Sol y José María. Son empresas que tienen denuncias en Chile, en Brasil, en África y en Australia. Pero BHP, porque han hecho un acuerdo en realidad, José María en principio está con Lundin, que es una empresa en principio canadiense, pero que bueno, ya sabemos que ninguna compañía transnacional tiene un solo capital. Digamos, son compañías transnacionales que operan en todo el mundo. Y en el caso de Filo del Sol, es una empresa en la que ha fusionado dos grandes, es BHP en este caso. Antes se llamaba BHP Billington, bueno, dejaron de ponerle Billington porque se tenía como un vínculo muy importante con varios casos de contaminación. De contaminación, pero no solamente. Entonces Filo del Sol y José María, en el caso de Filo del Sol, van a ir digamos, a 50 y 50, por decirlo así. Es como una empresa que han armado y que van a compartir. Una está a 10 kilómetros de la otra. O sea, Ramón, ¿esto es en la zona aledaña a Hacha? ¿Lo ubicanos geográficamente para los que no somos de San Juan? No, eso está al noreste de la provincia de San Juan, en la zona de Iglesia. El proyecto José María está en la zona de Iglesia. Son 438 kilómetros, más o menos, de la ciudad de San Juan. 438, tal vez un poquito más. Y Filo del Sol está a 10 kilómetros de José María, en la misma zona, digamos. Pero la particularidad que tiene en el caso de BHP es la que produjo el desastre en Minas Gerais. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Recordanos brevemente a la audiencia. Minas Gerais hubo 19 muertos, que fue una mina de hierro. Fue más o menos cerca del desastre de agua cianurada que produjo Veladero en su momento. Pero en el caso de la mina Gerais fue una rotura del dique de Cola. Eso fue el 5 de noviembre de 2015. En esa mina, que se llamaba la mina de San Marcos,
ahí estaba BHP y Vale, yo recuerdo perfectamente porque escribí un artículo sobre el tema, que tenían el 50% de participación. En esa hubo 19 muertos. Claro, por eso Y te hubo- quieren esconder el nombre de los responsables. Claro, y en ese desastre que todavía está en los tribunales de Brasil, está condenado, pero todavía quedan como varias instancias, digamos, porque fue un daño moral colectivo primero, después se violaron los derechos humanos de las comunidades, porque hay muchas comunidades que viven en la zona y que fueron afectadas totalmente por la rotura de ese dique de colas de una mina de hierro en Brasil. Pero eso no termina ahí. En el caso de Lundin, por ejemplo, tiene, acusaciones de violaciones de derechos humanos en Sudán, por ejemplo, tiene también acusaciones de ir en contra de los derechos de las comunidades en Sí, Sudán, en este caso. avanzan sin importarles mucho nada. Pero además es una de las que ha secado la región de Antofagasta, el Salar de Atacama, esto estamos hablando del norte de Chile, y que tiene una cantidad de denuncias muy importantes. Ahí están como las dos, digamos. BHP también tiene, claro, en la mina escondida tiene el 57% de las acciones, hoy en este Ramón, momento. Sí, y la última pregunta, pues ya nos corre un poco el tiempo, para saber puntualmente, ¿no?, de este megaproyecto en San Juan, toda esta cuestión que se viene perfilando. ¿Cómo viene hoy la opinión, la licencia social, digamos, respecto de esto? Porque sabemos que estos emprendimientos, más allá de que la guita se la quedan toda a ellos, además tiene una afectación en el agua y más allá de la contaminación, la rotura de todo. Mira, si el agua estaba en disputa y el agua estaba solamente con el proyecto José María, el agua de Jáchal que están bastante aguas abajo, si estaba en debate entre las comunidades y las mineras, pero no solamente en debate, sino que estaba con un impacto muy fuerte al punto de no haber agua. O sea, estamos hablando de que la comunidad de Jáchal se quedaría sin agua si esos dos proyectos funcionan casi al unísono, porque los dos tienen días, que es la declaración de impacto ambiental, que es posterior al IIA, que es el informe de impacto ambiental. O sea, la última instancia ya la tienen para comenzar, tienen la factibilidad, tienen todo eso, digamos. Son empresas que ya están como porque son varios periodos que se pasan. Bueno, se viene seguramente se viene una pelea y una tensión ahí con las poblaciones, vamos a estar atentos al tema, Ramón, y en cuanto esto avance un poco más, seguramente vamos a hacer algún programa más especial como para que detallemos más en profundidad el tema, ¿sí? Sí, porque es muy largo. Sí, Lundin solamente tiene 475 denuncias de acoso sexual y violencia sexual en su empresa. No se privan de Australia, nada. No se privan de nada los muchachos. Bueno, estamos hablando de más alto que eso. Bien, muchas gracias por el contacto. Al menos tenemos un primer pantallazo de los cucos impresionantes que se nos vienen encima y vamos a estar obviamente atentos para seguir profundizando y visibilizando este tema que la verdad que es de una honda preocupación para todos, ¿no? Principalmente para ustedes que lo tienen al lado y para todos nosotros como miembros de esta patria. Te agradecemos un montón, Ramón, cuídate. Bueno, adiós. Un beso grande. Bueno, hemos hablado con el compañero Ramón Gómez Mederos, él es un histórico militante de la CTA de San Juan, pero además es un compañero especialista en temas de política energética y de cuidado del medio ambiente. Son temas que son muy profundos, obviamente da para mucho. Hoy esto está un poquito en la agenda por la discusión de las retenciones y demás, pero seguramente en cuanto avance el proyecto vamos a tener que poder profundizar el tema. Tenemos una buena noticia. Y como reflexión general, el descarte a la universidad, el descarte a los docentes universitarios, a los cuales se les hace imposible trabajar con dedicación exclusiva, y el privilegio
a empresas mineras que vienen con extractivismo y vienen de alguna manera a sacarle el agua a los pueblos, a contaminar gravemente el medio ambiente y encima están repletas de denuncias de corrupción, como nos anticipaba Ramón. Vamos a ir a una tanda de 30 segundos y después la tenemos a Calixta, por suerte ya recuperó señal la compañera boliviana, y la última entrevista. Perfecto. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, muy bien, 11 de agosto, seguimos con el programa 11 de Laudatistas. Ya hemos entrevistado a una compañera sobre el tema Gaza, Palestina. También hemos tenido una entrevista sobre el paro universitario con el secretario general de FADUM. También hemos hablado sobre el avance del extractivismo en San Juan. Pero al principio de la editorial de nuestro programa hablábamos de nuestra preocupación por las próximas elecciones que hay en Bolivia, el domingo 17 de agosto, donde lamentablemente el movimiento socialismo va dividido en varias partes y donde dos fuerzas de derecha, una de Tuto Quiroga, que es la histórica oligarquía, y otro que es una especie de neomileísmo, señor Doria, están tratando de manipular a la población y estamos muy preocupados por cómo se ve el escenario hoy en Bolivia con el crecimiento de inflación, caída de reservas. ¿Qué pasa con el movimiento popular de la Patria Grande? Queremos entrevistar a la compañera Calixta Segovia. A la Calixta Segovia, que es de Bermejo, participa con el MAS en Bermejo y en Tarija, es comunicadora social y especialista en la erradicación, en temas de erradicación de violencia de género. ¿Cómo estás, Calixta? Buenas tardes. ¿Cómo está, compañero? Un cordial saludo a todos de donde ustedes se encuentran en estudios. Bueno, muchas gracias por haber tomado en cuenta y bueno, también hacer conocer algo, lo que sucede, una parte de lo que sucede aquí donde vivimos, en lo que es la población bermejeña, donde comienza o termina nuestro país, donde decimos, donde nos une Bermejo, Bolivia, Aguas Blancas, Argentina. Sentamos soberanía, estamos a su disposición. Muchas gracias por tomar en cuenta. La pregunta que te quiero hacer concretamente es cómo estás viendo la elección del domingo, si hay alguna posibilidad de que alguna de las fracciones del MAS pueda competir en el balotaje, o si tenemos que resignarnos a que los dos grupos de derecha sean los que hegemonicen las elecciones. ¿Cómo ves el panorama ya? Hablando del tema de política, el panorama es muy, ¿cómo podríamos decir? Estamos a pocos días, porque este domingo es el 17, están a full cada partido político, como dice, ¿no? Él escuchaba en su comentario, el MAS y PCP, tiene sí fracciones porque estaba primero Lucho Arce para repostularse, de ahí sale Castillo, también está en esta, por el otro lado estaba Eva Copa,
a 3 a 4 fracciones he realizado. Sin embargo, bueno, de a poco fue desistiendo parte de ello, pero la gente aún continúa con lo que es la esperanza de que, sabiendo que la constitución política del Estado tampoco lo permite poderse postular a lo que es a Juan Evo Morales Saima, al ex mandatario. Sin embargo, bueno, hay gente que sigue siendo leal y en su eslogan siempre dice leales siempre, traidores nunca. En cada desfile que hay siempre están desfilando, y hoy en horas de la tarde extraoficialmente se sabe que van a hacer también una conferencia de prensa para socializar el voto nulo. Sin embargo, aún todavía no tenemos nosotros oficialmente la invitación, extraoficial sí, pero esperamos de que se lleve con total normalidad este próximo 17 de agosto, teniendo en cuenta de que vivimos en una frontera y cada elección que pasa vienen varios compatriotas del lado argentino, de nuestro vecino país donde están ustedes, a votar, a emitir su voto. Y a veces la gente por las calles dice, no, vienen otras personas a decidir por nosotros, porque a veces en nuestra población la falta de inseguridad, la falta de empleo, la falta de servicios básicos y entre otros, el voto es el que cuenta. Entonces son compatriotas que radican en Argentina y no sé cómo lo hacen, no sé si son radicados, nacionalizados o tienen, es decir, doble identidad. No sé, la verdad, si ustedes tienen que hacer ese seguimiento. Son cientos y cientos que cruzan el río Bermejo. En lo que es un día antes, 2 días antes, extraoficialmente también se dice de que ahora 2 a 3 días antes se va a hacer un estricto control. Entonces, algunas personas, algunos partidos políticos optan por buscar albergues temporales en casas, con algunos familiares, en algunas de las organizaciones sociales, en algunos hoteles, sí, que ya llegan gente una semana antes para poder emitir su voto, y bueno, ya como es domingo, lunes se retornan, otros se retornan el martes, pero bueno, ya emitieron su voto. En la frontera, bueno, se vive esa situación, ¿no? Pero lamentablemente no se puede poner un muro de Berlín para que no pase nadie. No, claro. Porque esa Ahora, frontera es amplia. Ahora escúchame, Calista, vos estás viendo que lamentablemente se van a imponer las 2 fuerzas de derecha para balotaje, o alguna fracción del MAS tiene posibilidad de participar de ese balotaje y que todo el movimiento popular termine apoyando, digamos, a esta fuerza. Bueno, nada está dicho, ¿no? Porque como decimos, sigue el movimiento dividido, el MAS y PCP, porque el exmandatario tiene gente, entonces se espera de que no va a ser una elección a primera vuelta, sino extraoficialmente Claro. también se dice de que va a haber una segunda vuelta. Al Sí. haber la segunda vuelta, podrían reunirse o unirse en alianzas los de la izquierda y también los de la derecha. Y extraoficialmente también se dice de que podría recaer en la derecha la presidencia, pero otra parte también de la población dice podría ganar nuevamente el MAS y PCP, porque son ya 20 años que ha venido, bueno, con el mandato, con la línea del oficialismo actualmente del presidente, y bueno, son situaciones que se dan a varias, ¿cómo podríamos decir? Las necesidades que tiene no solamente nuestra región, sino también a nivel departamental y nacional, como lo había manifestado algunos temas. Bueno, Calista, te vamos a volver a entrevistar. Lamentablemente nos quedamos con poquito tiempo porque intentamos comunicarnos antes, pero muy interesados, y ojalá Dios quiera que la derecha no se imponga en Bolivia y que el movimiento popular logre hacer las paces y reunificarse. Te mando un saludo grande y además te vamos a volver a entrevistar por el tema frontera. Claro, cuando ustedes quieran, podemos hacer la entrevista desde la frontera, desde el lugar de las charlanas. Por supuesto que con sí. anticipación. Con gusto lo vamos a hacer conocer lo que vive aquí en la frontera sur, donde
de nuestro país. Siempre digo donde nos une Bermejo, Bolivia, Exacto. Aguas Blancas, Argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima y estamos en contacto con ustedes desde Orán, donde la Alameda también existe. Hasta la próxima. Adiós. Permiso. Bueno, hemos hablado con Calixta Segovia, la compañera comunicadora social y referente en lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género, allí en la zona de Bermejo, Bolivia, en parte de nuestra extensa frontera que compartimos con los hermanos bolivianos. La verdad que complejo el panorama en Bolivia. Muy complejo el panorama, porque hay un sector que llama la impugnación, el de Evo Morales, después hay otras dos listas que se presentan divididas, y bueno, no podemos confiar obviamente en las encuestas porque están todas manejadas y amañadas por la gran patronal, pero el panorama podría llegar a ser que haya dos listas de derecha compitiendo en el balotaje, y bueno, obviamente el campo popular solamente podría reagruparse si una de las dos listas que se presentan del antiguo MAS logra imponerse. Así que vamos a estar muy atentos de esto. Y bueno, último tema. El último tema tiene que ver con la cadena nacional de, no sé si del Guasón o de Milei, porque realmente dijo una frase textual del cómic, digamos, evidentemente que se le preparó el discurso, es un lector de cómic, y dijo algunas cosas muy preocupantes, ¿no? Primero, al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. No sabemos a qué se está refiriendo concretamente. Después dijo, sería fácil acompañar cualquier iniciativa, como hicieron los gobiernos anteriores, pero esa tarea sería postergar el bienestar del país, incluso, aunque parezca cruel, y volvió a reivindicar el recorte a los jubilados, a las personas con discapacidad, el posible cierre del PAMI y todas las políticas brutales que está llevando. Pero lo más grave es que piensa legislar, ¿sí?, sobre lo que voten los diputados, y insinuó que aquel diputado que vote leyes que no tengan el respectivo financiamiento o no tengan la sustentabilidad económica según los números mágicos de Milei, podría ser penado de alguna manera por una especie de delito penal. Lo cual de alguna manera es, bueno, primero que es un disparate, que nunca una ley así saldría del Congreso. Segundo, que es realismo mágico saber qué es sustentable y qué no, cuando hace 2 años que no hay un presupuesto votado concretamente, maneja con discrecionalidad los fondos del Congreso, y esto abre de alguna manera un serio conflicto de poderes. Varios diputados de todos los bloques se han estado, salvo del oficialismo obviamente, se han manifestado fuertemente, digamos, contra estos dichos de Milei. Y bueno, y estamos en comunicación con... no, todavía no, pero bueno, sobre este tema justamente queríamos hablar con algunos de los diputados del Congreso para que nos den su opinión respecto a este proyecto mediante el cual se pretende penalizar a aquellos legisladores que voten medidas que no tengan su respectivo sustento presupuestario, según el propio Milei, que además dio números fantasmagóricos respecto al tema del superávit fiscal. No, pero además vale decir el ataque del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, es decir, no hay que ser constitucionalista, basta con algún análisis superficial de la cuestión, escuchar las palabras del presidente el viernes por la noche para darse cuenta que hay un evidente ataque del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que obviamente los legisladores y legisladoras en el rol, en el cumplimiento de sus funciones, están amparados por la libertad de expresión, y que sería, aún en el caso de que una legislación o alguna normativa de este tipo saliera, sabiendo de antemano que obviamente no están los votos, al menos por ahora, para que eso suceda, bueno, rápidamente sería tachada de inconstitucional por esta cuestión de que no se puede legislar, no se puede penalizar, no se puede ni siquiera pensar en sancionar a tal o cual legislador por la forma en que se exprese, ni por el sentido de su votación. En un minuto va a estar conectada la entrevistada, que
Son tiempos muy convulsionados para la política argentina y están de reunión en reunión y a veces se complica conectarlos, ¿no? Sí, tiempos convulsionados y además el gobierno de Milei, cualquiera sea el resultado que saque en octubre, en cualquier caso no va a tener la mayoría parlamentaria para poder avanzar con ninguna ley. Las clases dominantes para las cuales él gobierna le están exigiendo avanzar en reforma laboral, reforma fiscal, etcétera, etcétera, para lo cual, evidentemente, si no hace una coalición, que no la piensa hacer, va a entrar en un choque de trenes con el Congreso. Estamos en comunicación con la diputada y compañera Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Estás en Laudatistas, el programa de la Alameda, por Radiográfica. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, hemos intentado comunicarnos, nos quedan pocos minutitos, pero a ver, unos 5 minutos en los cuales estábamos justamente hablando sobre la cadena de Milei o del Guasón, como lo quieras llamar, pero particularmente referida a sus dichos sobre el Congreso, sobre posibles penalizaciones a legisladores que voten medidas que alteren el superávit fiscal que solamente este hombre tiene en su cabeza. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Bueno, yo lo dije el mismo día que escuché la cadena nacional, Gustavo, nos parece un presidente de verdad que cruza los límites que tenemos nosotros en la división de poderes de quienes legislamos y tenemos que por supuesto sancionar leyes que permitan llevar soluciones, ¿no? Ninguna de las leyes que el presidente está vetando pone en riesgo en ninguno de los casos el equilibrio fiscal que construye como primer escudo para no llevar soluciones a la gente. Es mentira que no hay plata, porque hay plata para la firma financiera, para ese programa económico desastroso, pero no hay plata claramente para garantizar la vida, ¿no?, de las personas con discapacidad, de nuestros jubilados, del sistema universitario. Y también no es un tema solamente y netamente de el sector, como él dice, del kirchnerismo, del peronismo, porque hemos logrado superar ampliamente, ¿no?, la oposición política en todo su variopinto. Le dice a Milei que quiere seguir construyendo una Argentina con universidades, con un sistema público que asista y acompaña a las personas con discapacidad, que le mejore mínimamente el ingreso de los jubilados, y que todo eso no tiene ninguna excusa, sobre todo para un presidente que ni siquiera cumple con algo tan básico como llevar al Parlamento todos los años el presupuesto nacional. Pensemos que este presidente es el único en democracia que por segundo año consecutivo ni siquiera discute el presupuesto, hace con el presupuesto público lo que él quiere, con un desprecio muy grande a todas las instituciones. Yo creo que eso es un poco el reflejo de lo que está en este clima de época que nos tiene acostumbrado a Javier Milei, pero para eso, claramente, bueno, una posición política fuerte de 2/3 para lograr la existencia de estas leyes que nos va a tener seguramente la semana que viene, la del 20, a todos nosotros ahí para lograr la insistencia, ¿no?, del veto a lo que fue la ley de emergencia de discapacidad, la ley de mejora de los jubilados. Bueno, y si lo van a venir otros vetos, porque seguramente va a vetar el Garrahan, va a vetar el presupuesto universitario y todo lo que fuimos con mucho esfuerzo consiguiendo sancionar en la última sesión. Claro, claro. Ahora, fíjate que acaba de bajar las retenciones a 0 para la minería, también acaba de bajar las retenciones para el agro. O sea, claramente cuando se trata de los sectores dominantes hay presupuesto, pero cuando se trata de, por ejemplo, subir el salario de docentes universitarios, que han iniciado un paro porque han perdido 40% del poder adquisitivo y están migrando hacia universidades privadas o hacia el ámbito privado y vaciando las cátedras, no hay presupuesto. Y aparte le exigen a los legisladores que sepan qué presupuesto hay cuando ni siquiera hay una ley de presupuesto aprobada. Es un poco ridículo. Sí, nos van a penalizar, se supone, por el incumplimiento de cualquier ley que pueda poner en riesgo el equilibrio fiscal, y como bien decís vos, Gustavo, el primero que incumple es él, porque no sabemos ni cuál es el gasto total del sistema público nacional, no sabemos cuántos y de qué manera se destinan esos cuantiosos dineros para el pago de intereses de deuda. O sea, él incumple absolutamente el sistema democrático que estableció durante más de 40 años, que el presupuesto se discutía en el Parlamento. Esa es nuestra vocación y por ley está escrito y está hecho así. Y este es un presidente que ni siquiera puedo repetir, en septiembre para mí va a ser el tercer año donde él ni siquiera ya va a hacer el trabajo de elevar el presupuesto nacional. Ya lleva años como estar en el medio del debate, cerró el debate y dijo, listo, no hay presupuesto. O sea, claro, le elevaron, pero ni siquiera terminaron de buscar un consenso o arbitrariamente imponer un presupuesto. Ellos dijeron que no es el presupuesto, se prorroga el anterior y el anterior y el anterior, y así nos tienen. Y yo creo que
como decimos, ante este escenario tan cruel, de tanta crueldad, bueno, cada vez esto también va logrando un escudo muy fuerte de distintos sectores, porque, a ver, yo me junté con doctores, médicos y enfermeros de Garrahan que quizás no nos han votado como fuerza política nosotros, pero que reconocen que hay un genocidio atrás de cada chico o chica que no puede tener un tratamiento médico o que se le suspendió el tratamiento médico, atrás de los 200 y pico de residentes que dejaron en Garrahan, de médicos que abandonaron en el hospital público. Bueno, a veces que son las cosas que Milei está provocando, ¿no? Hay una oposición que crece alrededor, por supuesto, de un plan económico siniestro que destruye las capacidades productivas de la Argentina, y por más que le dé señales a los sectores concentrados, este plan económico no le cierra ni siquiera a aquellos que fueron a votar a Javier Milei, que estaban dispuestos a dejarse conducir por un presidente con este nivel de locura y de crueldad. No le cierra ni siquiera a ellos, por eso decimos que todas las ramas y sectores de la industria, por eso la UIA y las grandes industrias argentinas están realmente en una crisis muy profunda, y bueno, y ojalá que en estas elecciones intermedias podamos volver a recomponer ese diálogo entre nosotros y los sectores productivos para que encuentren en Fuerza Patria la salida a tanta locura, ¿no? Sí, totalmente. Dios quiera que podamos poner un límite. Bueno, nos vamos a volver a comunicar con más tiempo. Lamentablemente no pudimos establecer la conexión antes. Pido disculpas, Gustavo, porque también tiene que ver con que yo estaba inaugurando algo inédito en la ciudad de La Plata. Inauguramos un centro de niños, niñas y adolescentes en el marco de una política restaurativa, de hacernos cargo de la conflictividad adolescente. Vos sabés que el programa de Kim hoy tuvo una respuesta que tiene que ver con un Estado que se hace cargo de esa conflictividad, que busca respuestas, equipos interdisciplinarios, así que estaba con el intendente Julio Lac y con el ministro de Seguridad de la provincia, inaugurando este espacio que nos va a permitir que no haya más Kim acá en la ciudad de La Plata. Muy bien, felicitaciones entonces por la permanente gestión y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por comunicarte con Laudatistas, el programa Alameda. Un beso enorme y un cariño a toda tu audiencia. Gracias, Gustavo. Muy bien, ha pasado la compañera diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Le agradecemos muchísimo a Malena Coelho, que ha hecho milagros hoy con la operación. Les pedimos disculpas a los compañeros del siguiente programa, les robamos 2 minutitos. Esto ha sido Laudatistas, palo y palo, pero atajando los temas más importantes de la semana. Nacionales e internacionales. Así es. Compañeros, gran programa. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años